Buenos días, compañeros del curso de Java Standard Edition. Mi nombre es Franklin Hernández. Hoy les vengo a traer un video tutorial que recoge en parte todos los conceptos que hemos visto durante estas clases en estos talleres de programación orientada a objetos en Java, trabajando la versión Standard Edition. Nosotros en las clases hemos desarrollado conceptos importantes sobre clases, objetos, métodos, atributos. Voy a hacer un break aquí para cuadrar un poco lo que es el micrófono para que los niveles de ruido pues se bajen. Vamos a cuadrarlo aquí un poco. Bueno, como les venía diciendo, vamos a trabajar un ejercicio práctico donde recojamos los conceptos de clase, haciendo un recuento. Clase, dijimos aquí en las sesiones presenciales que una clase es una estructura de tipo plantilla, donde nosotros alojamos los atributos, los métodos, que más adelante en una clase principal serán usadas por los respectivos objetos que creemos para instanciar esa clase, ¿verdad? Eso lo hemos documentado en clase. Igualmente dijimos que los atributos son las características que posee esa clase. Son unas variables que hay que definirlas con un tipo de datos. Hay que asignarle una seguridad, que es como la definimos, si son privadas, protegidas, o si son de tipo público. Y dijimos por último que los métodos son instrumentos mediante el cual yo defino el comportamiento del objeto. También hemos hablado sobre el encapsulamiento, sobre la abstracción y el polimorfismo. Haciendo un breve recuento de esto, antes de entrar en materia, vemos que el encapsulamiento, nosotros nos referimos a que es una configuración de permiso o acceso a los datos del objeto, o sea, los atributos. En otras palabras, ¿qué nivel de seguridad le quiero yo asignar a mis datos? A mis datos importantes que vienen siendo mis atributos. ¿Qué nivel de seguridad? Entonces, si yo deseo darle un nivel de seguridad máximo, yo lo encapsulo definiéndolos como privados, y eso evitaría que otros métodos de clases distintas a la que contiene a los atributos puedan acceder a los datos, a la información que estos contienen. Entonces, de eso se trata el encapsulamiento, de blindar, de proteger la integridad de los datos. Bueno, hablando de abstracción, eso lo resumimos en algo sencillo: reutilización de código, facilidad de programación. O sea, podríamos decir que la abstracción es la capacidad de un objeto de cumplir sus funciones independientemente del contexto en el que se lo utilice, ¿verdad? Si nosotros vemos que un objeto puede cumplir varias funciones en varios proyectos, en varias clases, ese objeto es abstracto, o esa clase es abstracta, porque puede o tiene la capacidad, independientemente
de la clase o en el proyecto que yo lo llame, hacer lo mismo que hacía yo. Y el polimorfismo simplemente es de cambios, de comportamientos diferentes. Entonces vemos que los objetos responden a mensajes que reciben o a parámetros, ¿verdad? Pero un mismo mensaje puede originar acciones completamente diferentes cuando es recibido por diferentes objetos. Ese mismo mensaje. Entonces a esto se le conoce como polimorfismo. Esa multiplicidad de acciones que puede ejecutar ese mismo objeto, ¿ya? Recibiendo ese mismo mensaje. Bueno, entrando en materia, vamos a desarrollar un pequeño ejercicio donde podamos desarrollar un programa en Java que sea capaz de pedir 6 números, almacenarlos en un arreglo y con esos 6 números ya obtenidos permita calcular las siguientes dos opciones. Primero, vamos a calcular el factorial del promedio de los 6 números. Y segundo, vamos a contar las posiciones pares, o contar las posiciones pares, cuántos números son positivos. O sea, vamos a contar en las posiciones pares, solamente en esas posiciones, cuántos números son positivos, ¿verdad? Entonces, la idea de este ejercicio es que toquemos todo lo que hemos visto en el taller, como por ejemplo, veamos los ciclos, las estructuras que hemos visto en clase, como por ejemplo el ciclo while, el ciclo for, los condicionales también hemos visto en clase, hemos visto el condicional si, el condicional while, el si es el mismo if, condicional while lo vimos. También hemos visto estructura de datos sencillas, como son los arreglos, cómo llenar un arreglo y cómo leerlo, algo básico que debemos saber. Vamos a recordarlo ahí y vamos a trabajar todo el tema que hemos venido trabajando en clase, que es el tema de las clases, de los objetos, los métodos. Los métodos los dividimos en procedimientos y en funciones. El tema de parámetros, hemos visto el tema de encapsulamiento, hemos visto también el tema del constructor, el instanciamiento de los objetos, la sintaxis para la creación de un arreglo, de un objeto. Entonces vamos a recordar todo eso en este mismo taller para que les sirva a ustedes de guía documental para que ustedes puedan desarrollar los proyectos que vienen. En un segundo taller o en un segundo video, que es el video que viene, video número 2, vamos a trabajar ya la parte de formularios. Ya nos vamos a meter con un poco más de formularios, siguiendo la misma temática que hemos venido
siguiendo, pues por decirlo, valga la redundancia, que es cómo usaríamos un formulario, pero ya utilizando también la parte de las clases, todo esto, los temas que mencioné. Únicamente vamos a cambiar, es que ya no vamos a pedir los datos a través del JOption o el System Opening, sino a través de un formulario que le da más vistosidad y más estilo a nuestro proyecto. Bueno, entonces entrando en materia en el desarrollo del ejercicio, lo primero que hacemos es crear un proyecto, el proyecto Java Application. Vamos a darle un nombre, se va a llamar video 1 guión bajo video 1 guión bajo record. Entonces le pongo así voy a poner el record así, para que ese video o ese título pues es como recoger todo lo que hemos visto, el nombre del proyecto. Bueno, dame un momento, ya está creando la clase principal del proyecto. Bueno, ya tenemos nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al paquete, darle clic derecho, New, Java Class, y ahí procedemos a crear la clase donde vamos a meter los atributos y los métodos. Vamos a meter esa serie de datos, entonces, o ese código. Entonces le podemos poner el nombre métodos a nuestra clase, le damos finish. Bueno, ya teniendo nuestra clase, nosotros ahí nos dice que vamos a tener 6 números. El ejercicio nos dice que pidamos 6 números y los almacenemos en un arreglo. Con esos 6 números vamos a calcular el factorial del promedio y vamos a verificar las posiciones positivas. Entonces, en ese orden de ideas podemos evidenciar que yo solamente necesitaría un atributo, que es el arreglo, porque ustedes saben que el arreglo tiene la capacidad de almacenar varios tipos de varias variables, varios tipos o varios datos del mismo tipo en una sola estructura. Entonces, en ese orden de ideas pues creamos nuestro, voy a ponerlo un poquito más grande, creamos nuestro atributo, lo vamos a definir tipo protect. Pero un momentico, aquí se me está bloqueó el equipo. Bueno, lo vamos a definir protect para poderlo usar o llamar desde la clase main. Bueno, vamos a darle un tipo de dato. Son 6 números. Vamos a decir que esos números para este ejemplo van a ser enteros. Vamos a darle un nombre a nuestro arreglo que se va a llamar números, y voy a crear la estructura con
los corchetes, la palabra reservada new, y definimos el mismo tipo de datos, y aquí le decimos cuántos. Entonces, como el ejercicio nos pide 6, decimos que son 6. Listo. Ahí tenemos definido nuestro atributo. Nuestro atributo es un arreglo para este ejemplo. Ahora, ¿qué viene? Viene el constructor. ¿Por qué hay que crear un constructor? Porque precisamente el constructor es el que nos permite crear la instancia, la extensión de mi clase en otras clases. O sea, yo puedo con esa instancia crear un objeto que utilice los atributos o utilice los métodos en otras clases. Entonces, la sintaxis para crear un constructor siempre es la misma, es public, el mismo nombre de la clase, método, abro los corchetes, abro y cierro llave. Entonces yo aquí para este ejercicio voy a inicializar mi arreglo en 0. ¿Ya? ¿Por qué se recomienda inicializar siempre las variables o los arreglos en 0 o en vacío? Con el fin de que no vayan a tomar valores arbitrarios por defecto. Como recordemos que el lenguaje de programación internamente, cuando uno crea una variable, él la crea realmente en memoria, le asigna una memoria lo crea en memoria física, en la RAM, le asigna un espacio en memoria, pero es posible que ese espacio esté lleno de algún dato. Entonces uno siempre acostumbra a inicializarla en 0 para que no vaya a haber ningún error lógico, o sea, nos dé un dato errado y no sepamos por qué. Entonces, pero ustedes saben que los arreglos trabajan con posiciones, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un arreglo de 6 posiciones, entonces si yo quiero guardar la posición 0 o 1 o 2, yo tengo que decirle, bueno, en esta posición va a guardar este número, en la que sigue va a guardar este otro, así. Entonces, en un arreglo siempre inicia desde la posición 0. Si son 6 posiciones, entonces iniciaría de la 0 a la 5. Entonces yo voy a crear un ciclo for y en ese ciclo for una variable i la inicializo en 0, que vaya desde 0 hasta que i sea menor que 6, o sea que sea igual a 5. Luego puedo decir menor o igual a 5, quiere decir lo mismo, y la voy a incrementar de 1 en 1. Entonces, ¿qué hago? Al arreglo números, la posición i, yo que le voy a asignar 0. Entonces, de esta forma yo inicializo mi arreglo. Bueno, ¿qué viene ahora? Ahora vienen los métodos, ¿verdad? El método para calcular el factorial y el método para la parte de saber si son positivos o no. Entonces yo voy a crear dos funciones. Para este ejercicio yo no voy a encapsular nada, precisamente porque
la dinámica del ejercicio no está orientada hacia ese tema. En el próximo video que trabajemos con formularios, vamos a trabajar ese tema con otro ejercicio que esté orientado hacia esa parte. Más tengo ganas de pues, trabajar también la parte de herencia y mismo. Entonces vamos a comenzar a desarrollar esto. Bueno, entonces como el factorial me debe devolver un número, ¿verdad? Entonces yo necesito primero calcular el promedio y al final me va a retornar el factorial. Entonces yo en ese orden de ideas tengo que crear es una función, que son las que tienen la capacidad de retornar información. Los procedimientos no lo hacen. Bueno, entonces vamos a iniciar por esa. Vamos a crearla. Esta es la sintaxis public, el tipo de dato que va a devolver como es un promedio, él va a devolver. Vamos a trabajar con double y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a trabajar con double también. ¿Con qué fin? Con el fin de que no tengamos problemas más adelante, de pronto por incompatibilidad en los tipos de datos que estamos recibiendo datos. Entonces vamos a trabajarlo así para de pronto evitarnos un problema más adelante. Igual no hay ninguna diferencia. Bueno, entonces double, ese es el tipo de datos que vamos a retornar de promedio. Vamos a tener dos funciones. Yo voy a dividirlo, voy a dividirlo para un mejor entendimiento, dos funciones, ¿verdad? Esta que se va a llamar promedio. Abro las llaves y ella necesita obviamente que retornar algo. No le voy a decir que retorne 0 en un momento, lo que no cause ningún error. Bien, esta misma estructura de la sintaxis, entonces yo, para evitar estar escribiendo más de la cuenta, simplemente a esta le digo factorial y esta le digo positivo. Bueno, como esta va a devolver el factorial de un número, lo podemos trabajar con int, que devuelva int los positivos. Él va a contar números 1, 2, 3, números enteros, entonces que devuelva ahí. Promedio sí puede ser. Puede ser. Bueno. Entonces, continuando con el ejercicio, vamos a calcular el promedio. El promedio, nosotros
para calcular el promedio primero tenemos que leer el arreglo, es lo primero. Entonces yo voy a tener un ciclo for, bueno, este mismo me sirve para evitar copiar tanto. Voy a traerlo acá y acá lo modifico, ¿verdad? Entonces yo necesito, ya aquí con esto yo leo el arreglo, ¿verdad? Pero yo esto lo pongo al revés. Yo ahora ¿qué necesito yo? Sumar eso. Entonces, ¿cómo sumo yo? Yo tengo que tener una variable aquí que se llame suma. Y es una variable doble. Suma. La inicializo en 0.0. Entonces, a esa variable suma, yo le voy a decir que le voy a asignar a lo que ella tiene ella misma más el número que tiene el arreglo en la posición i. Como i va a arrancar en 0 y se va a incrementar de 1 en 1, entonces yo garantizo de que ella me va a recorrer las 6 posiciones que tiene el arreglo. Los números que tenga en cada posición los va a ir sumando aquí, los va a tener aquí. Entonces, ¿qué me debe retornar él? Me debe retornar la suma, pero recuerden que debe retornar promedio. Como para este ejercicio yo sé que son 6, yo divido la suma entre 6 y me devuelve el promedio. Listo. Entonces, yo quiero ahorita calcular el factorial de número. Bueno, el factorial lo manejaría así. Como me dice, calcule el factorial del promedio. Yo tengo que llamar al promedio, ¿verdad? Llamar al promedio, que viene siendo el número. Entonces, yo voy a definir aquí una variable factorial, lo voy a inicializar en 0, ¿verdad? A esa variable yo le voy a crear un ciclo for. Este ciclo for va a tener la misma variable i, pero yo aquí va a tener una diferencia. Yo voy a poner un comentario aquí para que puedan entender. Si yo tengo el factorial del número 4, entonces, ¿qué debo hacer yo? A ese 4, para calcularlo, lo multiplico por el siguiente número decrementándolo en 1. Entonces, aquí igual factorial de 4, 24. Entonces, yo debo partir desde que él va a comenzar en la posición más alta. ¿Cuál es la posición más alta? El número, ¿verdad? ¿Y quién tiene ese promedio? ¿O ese número? Promedio. Entonces, yo aquí voy a poner una variable n y ¿qué le voy a asignar yo a esa variable? La función promedio, ¿ya? Él la va a tener. Entonces yo aquí le voy a decir, bueno, ahí tú vas a inicializar o tú vas a arrancar
teniendo el valor más alto. En este ejemplo 4. Bien. Entonces, cuando i hasta cuando i sea mayor que 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuando él es 1, cuando deja de ser mayor, o sea 2, y él es 1, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto es un número por él mismo? El mismo, ¿verdad? Ya de ahí se acaba el ciclo. Entonces esa es la condición. Y ya yo no quiero incrementarlo. Como yo estoy partiendo desde aquí, desde 4, yo no quiero que él sea 5, sino que ahora sea el siguiente número inferior. Entonces yo no pongo más, sino menos, para decrementar. Listo. Entonces yo aquí tengo un problema con el promedio. Promedio yo debo manejarlo como doble, como entero, para evitar este problema aquí. Vamos otra vez a retornarlo como entero. Y aquí vamos a inicializar un función para evitarnos este problema acá, porque bueno, tuvo un error de cálculo ahí. Bueno, entonces ya teniendo el promedio entero, ¿qué debo hacer yo ahora? Ahora yo a factorial, pero a factorial yo no necesito inicializarlo en 0, yo lo puedo inicializar en 1. ¿Por qué en 1? Porque yo aquí para hacer la multiplicación esta que ustedes ven aquí, si yo lo multiplico por 0, ¿qué pasará? El resultado me va a dar 0, porque 0 por 0 es 0, 0. Todo lo que yo multiplique ahí se va a convertir en 0, entonces me arroja 0. Lo hago por 1 para que pueda hacer el cálculo. Entonces, ¿por quién lo voy a cubrir? ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiene factorial cuando lo va a hacer por primera vez? 1, ¿verdad? ¿Cuánto tiene i la primera vez cuando arranca? Tiene n. ¿Y quién es n? El número máximo, que es 4. Entonces 4 por 1, ¿cuánto da? 4. Lo guarda aquí. Ahora se decrementa. Entonces factor tiene 4. Ahora ¿cuánto tiene i? 3. Entonces 4 por 3, ¿cuánto es? 12. Guarda aquí 12. Entonces ahora factor vale 12 y se decrementa en 1. Entonces, ¿cuánto tiene i ahora? 2. ¿Cuánto tiene factor? 12. 2 por 12, ¿cuánto es? 24. Factor tiene 24. Ahora i se decrementa. ¿Cuánto es i? Es 1, ¿verdad? Entonces, como ya i es 1, y entonces la i, el 1 no es mayor que 1, cierra el ciclo. ¿Cuánto va a devolver él? ¿Cuánto tiene factor? 24. Entonces, ¿qué debe devolver factor? Debe devolver la función factor, que viene siendo el factorial.
Bueno, ahora nos vamos para el, el, el método que nos permite calcular si un número es positivo, pero solo de las posiciones pares del, del arreglo. Entonces yo subo un momentico acá arriba y yo voy a coger este ciclo que está aquí, voy a cogerlo todito aquí por aquí. Ahorita me está copiando el ciclo. Yo tengo que recorrer, ¿verdad? Y ahí lo recorrí, pero entonces la única diferencia aquí es que yo lo voy a recorrer en las posiciones pares. Entonces, para yo decirle que va a ser de 2 en 2, se dice así, 2. Entonces, él va a recorrer las posiciones pares. Entonces, yo debo preguntarle aquí, yo aquí debo usar una estructura de datos que se llama el if o el si. Entonces, yo cada vez que yo lo recorra, pero entonces él va a arrancar en 0, como va a incrementarse en 2, me pasaría a la posición 2, se incrementa en 2, pasaría a la posición 4, se incrementa en 2, pasaría a la posición 6. Entonces ya 6 ya no es mayor que 6, ¿verdad? Porque es igual, entonces se sale. Va a contar solo esas posiciones. Pero entonces, ¿cómo sé yo si él es positivo o no? Entonces yo debo preguntar if. Entonces debo preguntar ¿quién tiene el número? El arreglo, ¿verdad? Yo debo preguntar números en la posición I, ¿verdad? Entonces, como está en la posición 0, y me va a traer ese el valor que tiene dentro. Entonces, ¿tú cuánto tienes? Él le dice, no, yo tengo 4. Bueno, tú tienes 4 si tú eres mayor que 0. ¿verdad? Vamos a suponer que solo los mayores que 0 son positivos, que no el 0, sino los mayores. Que si decimos el 0 va entre los positivos, entonces tocaría igual. Vamos a suponer que 0 no está, entonces le decimos mayor. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres mayor. Si tú eres mayor, entonces cuenta, porque el ejercicio me dice que cuente las posiciones pares, entonces para saber cuántos números son positivos. Entonces yo voy a contar. Yo debo tener aquí entonces una variable que se llama contador. Entonces esa variable contador yo lo voy a asignar. Yo siempre cuento así. Así se cuenta. O sea, al mismo número, a lo que yo tengo ahí, yo le voy a asignar 1. Entonces, si esta posición, el número que tiene en esta posición es mayor que 0, él coge al contador que está en 0, 0 más 1, ¿cuánto es? 1. Pasa a la siguiente posición. Esta posición, el número que tiene dentro, ¿es mayor que 0? Sí. Ah, bueno. Ahora el contador tiene 1 más 1, ¿cuánto da? 2. Y así va a contar. Bien. Entonces, si no es positivo, ¿qué pasa? Nada, porque el ejercicio no me pide nada. Simplemente me pide que verifique si son positivos o no, que los cuente, los positivos apenas. Entonces, ¿qué debe arrojarme él? El contador. El contador. Bien. Voy a guardar. Entonces, y ahí tenemos nuestras funciones para hacer los cálculos. Ahora simplemente necesitamos tener una estructura
acá para llamar a través de un objeto esos métodos que tenemos. Entonces nos ubicamos en la clase main, clase principal, y en esta clase yo lo primero que debo hacer aquí es definir el objeto que se va a conectar con la clase métodos. Entonces llamo a la clase métodos y le digo, bueno, de esta clase yo voy a crear un objeto, voy a poner el nombre oye igual a new, pero a través del constructor. Entonces, ¿yo qué hice aquí? Yo tengo la clase, yo le digo, este objeto, el que tiene nombre de objeto, va a pertenecer a la clase métodos. Voy a crear usando o instanciándolo a través del constructor. Listo. Teniendo mi objeto creado, ya yo puedo conectarme a esa clase. Bueno, yo necesito tener una variable opciones para yo le voy a pedir al usuario o le voy a ofrecer dos opciones. Primero, que si digita 1, él me va a pedir a mí una serie de datos. 1 va a ser para calcular el factorial o para mostrar el factorial. Y si digita 2, va a mostrar las posiciones, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que puedo hacer es indicar cuáles son esas opciones. Para eso necesito una variable opciones. Esa variable va a ser de tipo int. Entonces lo voy a inicializar en 0. Bien. La variable opciones yo la voy a meter dentro de un ciclo. Voy a usar el ciclo while, do while. Entonces la sintaxis es esta. Do while. Bueno, esta es la sintaxis. Entonces, yo aquí lo primero que hago es a opciones le voy a asignar lo que el usuario me entregue, o sea, lo que yo le voy a pedir al usuario. Lo voy a hacer con JOption. Un panel show input dialog, que es para pedir datos, ¿verdad? Entonces yo ahí voy a pedir que me digite 1 si desea ver factorial. O 2 ser positivo, ¿no? Listo. 1 si desea ver factorial o 2 si desea. Entonces, JOption aquí me está generando un error porque primero ustedes saben que es incompatible. JOption es una función propia de Java que me arroja una cadena, un string,
y yo defino opciones de tipo entero, entonces me dice que son incompatibles los datos. Yo tengo que convertirlo, lo hago con la función integer punto parseInt. Entonces yo aquí simplemente le paso como parámetro, le paso el número o la cadena de texto y me la pasa a entero. Bueno, listo. Entonces aquí este while me está diciendo, bueno, dame la condición. Entonces la condición, ¿cuál es? Yo tengo una variable que se llama opciones. Entonces yo le digo, bueno, opciones, si tú no eres igual a 1, que me dijiste al usuario, ¿verdad? Y la misma opciones, si tú no eres igual a 2. Si tú no eres ni 1 ni 2, quédate ahí. Formamos un ciclo interminable hasta que la persona me digite el 1 o el 2. Bueno, listo. Cuando ya esa persona me digita el 1 o el 2, ya debe salirse. Ya yo en la variable opciones, yo tengo el número que deseo, el 1 o el 2. Ya yo sé que en opción, en la variable opciones, tengo el 1 o el 2. Entonces yo ahora voy a crear otra estructura que es el switch. Aquí le pongo opciones. Y entonces yo aquí armo esta estructura. Esta es la sintaxis. Entonces yo digo, bueno, para el primer caso cuando opciones sea igual a 1, ¿qué va a hacer? Entonces cuando opciones sea igual a 1 va a ser esto. En el caso que opciones sea igual a 2, él va a hacer esto otro, ¿verdad? Aquí voy a poner un break, ¿verdad? ¿El break qué es? El break es una palabra reservada que me permite a mí romper la condición o romper este ciclo, esta estructura, ¿ya? O sea, romperla y decirle, bueno, ya se cumplió una de las condiciones, ya salte. Bueno, eso es lo que yo te digo ahí. Bueno, entonces yo aquí yo lo puedo hacer desde aquí para que me quede más ordenado. Bueno, yo aquí, si el caso es 1, ¿qué debo hacer? Yo debo pedir primero los 6 números, ¿verdad? Yo puedo usar esta misma estructura para estar. Yo tendría que tener otra variable aquí entera que se llame ¿verdad? De tipo entero. Entonces yo esa variable entera se llame num, yo le voy a pasar el número. Entonces, ¿qué número, qué mensaje le voy a pedir a la persona? Digite
el número para la posición. ¿Qué posición es? Entonces yo lo concateno con i para la posición i, ¿verdad? Pero entonces yo necesito aquí tener un ciclo for, ¿verdad? Entonces yo defino un ciclo for y debo definirlo porque ese número que yo capturo yo debo enviarlo a través del objeto a la otra clase, pero yo para poder enviarlo yo necesito tener un ciclo for para que me maneje los índices de mi arreglo. Entonces yo defino el ciclo for igual que lo demás, como lo veníamos haciendo. Este lo incremento de 1 en 1, ¿verdad? Bien. Listo, cierro aquí este. Bueno. Listo. Entonces yo pido el ciclo for, lo pido, entonces aquí me va a decir digite el número para la posición i. Entonces como i arranca en 0, entonces para la posición 0, después se incrementa para la posición 1, así hasta llegar a la 5. Entonces bueno, ya apenas tenga yo el número ahí, ¿qué debo hacer con ese número? Yo debo enviárselo. Entonces para yo enviárselo yo tengo que llamar obviamente a mi objeto, ¿verdad? Objeto punto el atributo número, pero números es un arreglo, entonces ¿en qué? Yo tengo que asignarle o decirle en qué posición le voy a introducir ese número, pero ¿qué le voy a asignar a esa posición? Obviamente que el número, ¿verdad? Entonces yo pido un dato a través de este mensaje, lo capturo aquí y se lo envío, ese mismo número que capturé se lo envío al atributo números, o sea al arreglo que es el mismo atributo en la posición i, que va a comenzar en 0 y va a terminar en 5, y lo hago a través del objeto, el objeto que creé. Listo. Si vemos números es un arreglo, yo me voy aquí, yo veo que yo tengo números en mi arreglo, tiene 6 posiciones. Entonces, ese número yo lo estoy llamando acá, por eso es que se llama instancia, porque yo instancio mi objeto o mi clase a través del objeto, instancio mi clase a través del objeto. Entonces yo a través de este objeto me conecto a la clase de métodos y yo puedo usar todos los métodos de esa clase, y como está definido el atributo protegido yo puedo acceder hasta el mismo atributo. Pero en la próxima clase que veamos los métodos encapsulados, vamos a ver que si están encapsulados no puedo acceder a los atributos sino solamente a los métodos. Bueno, listo. Entonces yo aquí lleno el arreglo y ahora debo mostrar la información. Entonces sabemos que para el primero que me debe mostrar el factorial del promedio, ¿verdad? Entonces yo debo mandar un mensaje, lo hago con otra opción, panel, pero ahora voy a escoger show message dialog, y ahora aquí yo voy a mandar el mensaje. Entonces
¿qué mensaje voy a mandar? Voy a escribir un texto aquí para explicar qué tipo de mensaje voy a mandar. El factorial del número es. Entonces, ¿cuál es? Yo ahora tengo que conectarme a mi objeto para que me busque todas las clases de allá, y yo voy a buscar la función factorial. Entonces, ya yo ahí, yo digo, bueno, mire, el factorial, ¿qué es? ¿Quién tiene el factorial o quién sabe calcular el factorial? La función factorial. Entonces, ya él hace eso por mí. Ya él hace eso por mí. Bueno, listo, y ahí se acaba. Lo mismo pasa para lo otro, para el caso 2. Entonces, si eso es lo mismo que pasa para el caso 2, yo puedo simplemente copiar esto y puedo hacerle unos pequeños retoques aquí. Bueno, entonces los números tengo que pedirlos, o sea que esta parte quede igual. Los debo pasar, eso queda igual. Pero aquí que voy a mostrar, yo no voy a mostrar el factorial, sino cuántos números son positivos. Entonces yo digo el total de números positivos en las posiciones pares son, ¿verdad? El total de los números positivos en las posiciones pares son, ¿qué son? Entonces yo llamo a través de mi objeto, yo llamo a la clase que, la clase, miren, aquí está, positivos. Yo llamo a mi clase positivo y yo le digo, listo viejo, tú me vas a traer los positivos, ya él sabe. Bueno, y ya, ese es todo el ejercicio. Vamos a guardar y vamos a correrlo. Vamos a correrlo. Me dice 1 desea ver el factorial del número, o 2 ver los positivos. Yo le digo 3. Se queda ahí 3, 4. Voy a digitar 1. Ya, entra. Le digite el número para la posición 0. Pongo 1. Factorial es 1. Ahí cometí un error. Para que no me muestre el resultado ahí, yo debo sacar este J opción al final, para yo mostrar esto al final, fuera del ciclo for. Que cuando termine de llenar, entonces ahora sí muéstreme. Igual para este, cuando termine de llenar, ahora sí muestre. Igual por
5, 7, nada, digito el 1, ahora sí, digito la posición, 1, 5, menos 2, menos 3, 3, 4, está la 4, no me fijé, 4, bueno, ahora miramos. Dice el factorial del número es 1, pero recuerden que está sacando el factorial del promedio, entonces saca el promedio, y el promedio es 1, entonces viene, o el promedio es tal, que lo mueve. Bueno, listo. Vamos a correrlo metiendo 2. Ahora le pongo 1, 2, 3, 4, 5 y la posición 5, si lo está haciendo. Todo positivo. Me dice que son 3, porque son 6 posiciones, 3 pares. Entonces, como en todas las 3 posiciones pares metí números positivos, me dice que 3, que son 6 posiciones. Bueno, verifico que está dándolo bien. Bueno, entonces voy a probar el otro con el 1 para ver el factorial, pero entonces voy a meter un número grande, 6, 67, 45, 3, me coge las 5 posiciones, y 10, 100, factorial es 0. El número grande lo multiplica entre 6. Listo. Bueno, entonces eso es todo. Espero que pues le haya servido pues de bastante. Nos vemos en el próximo video tutorial.